Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de nuestro programa La Historia que Quiero Vivir, que como ustedes saben transmitimos a través de las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. En algunas partes del país hoy no me voy a quejar. También, por supuesto, llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden ir siguiendo también en vivo y en directo este programa, o bien escucharlo más tarde, ya sea en la aplicación de la propia página para escuchar la repetición de los programas, o bien a través del Facebook Villalpando la Historia, en donde coloco el video de este programa. Obviamente en estos días de dolor y de angustia, en estos días de zozobra entre todos nosotros, el programa de hoy pues es un programa especial dedicado a muchos héroes anónimos, que algunos de ellos fueron conocidos pero que los hemos olvidado, porque hoy quisiera hacer yo un homenaje personal a tantos y tantos héroes mexicanos, brigadistas, rescatistas, soldados, marinos, de la Cruz Roja, de topos, de unidades de todo tipo y sobre todo miles y miles de voluntarios. No pienso hablar mucho de este tema, lo saben ustedes, creo que de alguna manera todo nos sobrecoge la emoción y lo que ha sucedido, pero sí quiero hablar más bien de héroes del pasado, de una serie de héroes olvidados, de héroes que hemos pasado por alto, que gracias al paso del tiempo quizás lo hemos ignorado. No sabría yo exactamente cuáles son las razones de de este dejar atrás al pasado mexicano, que en buena medida pues se debe quizás a que hace 200 años que estos hombres vivieron, hicieron sus vida y sus acciones, a que quizás la historia mexicana, diluida en los libros de texto, diluida en los discursos, perdida ya y sepultada en los olvidos, pues ha hecho que únicamente recordemos a unos cuantos héroes. Pero antes de eso, de hablar de ello, debo reiterar a ustedes que estoy a su disposición como siempre. Bueno, yo en mi casa porque sigo en estado de inmovilidad, con lo cual pues no puedo asistir al estudio. Le agradezco muchísimo a Daniela García, mi productor, y a don Raúl, el operador, estos enlaces que estamos haciendo a través de la larga distancia en realidad, aunque estamos muy cerquita del estudio, pero en esta zona de la Ciudad de México tan afectada, pues aquí estamos transmitiendo con los inconvenientes que ustedes pueden imaginarse a la hora de los sustos, pero sin embargo con muchas ganas y mucha ilusión, y por supuesto estoy a sus órdenes en el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, en el Facebook Villalpando y la Historia, y por supuesto quiero agradecerle de una vez a don José Naum, que nos manda un abrazo solidario a todos, a todos. Me pregunta algunas cosas de Mier y Terán. Voy a hablar de Manuel Mier y Terán el día de hoy si me da tiempo, si no en el siguiente programa, don José. Manuel García también desde Querétaro, también está saludando, muchas gracias. Don Rolando Orozco desde Puebla, que también nos saluda, se lo aprecio enormemente. Iván García, nuestro amigo, que también me saluda y me manda una foto muy bonita que me llena de optimismo porque me pues coloca en una mesa muchos libros de mi autoría, lo cual pues me halaga profundamente. También le agradezco a don Jorge Lozano, que me ha escrito también vía Facebook, también a don Carlos Esquitín Díaz, que también me saluda, doña María Eugenia Longi, que también me ha escrito. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente todos sus atenciones y saludos. Bueno, miren, el tema es este. Si escuchamos las ceremonias del grito de independencia, bien sea la de la Ciudad de México, en cualquier capital del país, en todos los municipios, en las delegaciones municipales, normalmente la nómina de los héroes que nos recuerdan cada año pues son por supuesto Hidalgo, Morelos, Allende, a veces Guerrero, doña José Ortiz de Domínguez, Morelos por supuesto, alguno incluye a Matamoros, otro a Galeana por ahí, alguien se acuerda de Aldama y se acabó. Bueno, ya en un exceso de feminismo, hasta Leona Vicario mencionan, pero no más. Si nos fijamos también en el ángel de la independencia, en los hombres que están allí, y mujeres, hay una mujer sepultados, también nos damos cuenta que los héroes de la patria quedaron reducidos a un pequeño elenco. Miren, en el ángel, amigos, ustedes saben, están sepultados tres tipos de personajes de la independencia. Primero,
los que yo llamaría los héroes iniciales: Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Enseguida hay un segundo grupo de aquellos héroes que murieron durante la Guerra de Independencia, como José María Morelos y Pavón, como Pedro Moreno, Mariano Matamoros, Javier Mina, Víctor Rosales, un personaje que platicaré al rato de él, desconocido en realidad, más bien desconocido para nosotros, pero muy conocido hace 200 años, pero sin embargo es de estos ejemplos de cómo se diluye el pasado histórico. Y hay también un grupo de héroes sepultados allí mismo en la columna de la Independencia, de aquellos que murieron ya después de consumada la independencia nacional, algunos víctimas de las propias discordias civiles como Vicente Guerrero, o los otros más que fallecieron en su cama, como Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario. Pero son todos los que recordamos normalmente, y hay muchísimos más que, repito, los hemos olvidado, y yo quiero dedicar este programa y el que sigue a hablar de ellos, aunque sea una pequeña mención de sus acciones, de sus hazañas, porque honrándolos a ellos, a estos héroes que hoy ya pasamos a la lista de los olvidados, honramos y quiero rendir honor a los héroes anónimos, a los miles de héroes anónimos de hoy. Miren, Hidalgo, por supuesto, como todos sabemos, va a comenzar la Guerra de Independencia a partir del momento en que la conspiración es descubierta. Pero en esos días todavía, cuando se estaba fraguando esta conspiración con mucha emoción entre todos los participantes, hay algunos personajes que no alcanzaron a figurar en la lista de héroes, pero que hubiesen sido unos elementos decisivos y determinantes en los combates. Me voy a referir a dos específicamente, a dos queretanos, muy amigos de don Miguel Domínguez, muy amigos de doña Josefa Ortiz de Domínguez, muy amigos también del padre Hidalgo y del capitán Ignacio Allende y de Juan Aldama, los famosos hermanos Epigmenio y Emeterio González. Quizás los más sólidos apoyos que tuvo el corregidor, que tuvo la señora corregidora, unos comerciantes que son ellos, a su peculio, fabricaban las armas, las escondían y fueron pues finalmente descubiertos y denunciados por el propio corregidor Miguel Domínguez, a quien no le quedó otra más que poner en prisión a sus propios amigos, que por cierto la pasarían muy mal. Fueron a dar presos a las Islas Filipinas, y esto pues será muy doloroso porque se convirtieron, yo lo podría llamar así, en protomártires de la independencia. No alcanzaron al momento del grito, fueron capturados antes, pero con ellos dos fuera de combate. La patria realmente perdió a dos verdaderos adalides, a quienes es justo recordar, los hermanos Epigmenio y Emeterio González. Conocemos la vida de las 3A, las 3A que yo manejaría como los principales subordinados de Miguel Hidalgo. Me refiero a los capitanes, los tres eran capitanes, los tres del regimiento de dragones de la reina, cada quien al mando de un escuadrón: Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Los tres eran militares de profesión. Bueno, de profesión como podría ser tanto esto en la Nueva España, en que los militares, en este caso ellos eran criollos acomodados, habían comprado el grado. No nos dejemos llevar con la finta de que eran militares estrictamente formados para hacerlo, sino que eran hombres que, gracias a su posición social acomodada, los tres habían comprado el grado de capitán. Pero sin embargo, bueno, tenían alguna formación militar, habían participado en diversos ejercicios, en el famoso Cantón de Jalapa, pero los tres tienen una actitud muy singular. Fíjense, amigos, que yo, de los tres, francamente, no me quedo con ninguno, Los tres fueron bastante, y lo voy a decir con el mayor respeto histórico, bastante timoratos, por no decir quizá miedosos. Allende menos, Allende al final de su vida, durante el proceso en que fue juzgado, sí reconoció ser el coautor del movimiento junto con el padre Hidalgo, pero en los primeros momentos, el día del grito particularmente, recuerden, amigos, que estaba aterrado y quería huir. Él quería escapar. Ya después se le va a quitar un poquito el susto, va a participar muy activamente, va a tener muchos conflictos con el padre Hidalgo, va a estar verdaderamente alarmado por la forma como Hidalgo conduce la guerra, y cuando él la intente manejar por su cuenta, va a ser derrotado. Es decir, este movimiento inicial estaba auténticamente en lo militar, no en lo ideológico, en lo político, muy mal planeado. Pero Juan Aldama, cuando llegó la hora de su juicio, bueno, él se quiso librar de todas y le echó la culpa a Ignacio Allende y al padre Hidalgo.
Y Mariano Abasolo también hizo exactamente lo mismo, pero él con el aliciente de que su esposa, que lo acompañaba, le pidió, le imploró al virrey por su vida, y de todos estos caudillos iniciales, el único que la salvará será el propio Abasolo, que será enviado en destierro perpetuo a una cárcel de por vida en Cádiz, allá en España, en donde va a morir. Pero en cambio hay otro personaje más, que es bien interesante y bien importante de estos primeros adalíes de la independencia, que también se encuentra sepultado en el Ángel, que es don Mariano Jiménez, un ingeniero que se unió al padre Hidalgo, quien le había comisionado originalmente que hiciese el levantamiento en Coahuila, que no pudo llegar hasta allá, pero en cambio se va a convertir en un factor decisivo en la batalla del Monte de las Cruces, por ejemplo, y después, pues siguiendo al padre Hidalgo de una manera valiente y denodada, y en su proceso aceptó todas sus culpas. Don Mariano Jiménez, un gran personaje que a veces se nos olvida. Pero Hidalgo tuvo muchos subordinados más. Vamos a tratar de hacer rápidamente una lista, pero de esto volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, de vuelta en esta emisión del día de hoy de la historia que quiero vivir, transmitiendo yo desde mi casa. Ya saben ustedes por las razones por las cuales lo tengo que hacer así, no puedo ni siquiera moverme de aquí. Pero bueno, con todo el gusto de siempre, por supuesto, en estos momentos dolorosos y angustiosos, pero sin embargo en el que los mexicanos hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, sin necesidad de nadie, ni menos de las autoridades, por supuesto. Ese momento en el cual yo recuerdo quizás sea para mí el ejemplo de lo que sucedió estos días, cuando los rescatistas de todo tipo, voluntarios, civiles, militares, marinos, policías, Cruz Roja, al suspender las labores, cantaban y entonaban todos juntos, emocionados, el himno nacional mexicano. Eso es lo que vale la pena recordar de estos días, y por eso hoy estamos hablando de otros héroes, héroes del pasado que fueron olvidados. Y le agradezco infinitamente, por otra parte también, que me haya escrito don Elías Moreno, que nos escribe desde Moreno Valley, California. Muchísimas gracias. Don Raúl Tamayo, desde Indianápolis, nos escribe. Muchas gracias, don Raúl. A doña Alejandra Becerril, que está escuchándonos en vivo. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Carlos Esquitín, por acá me ha escrito también vía Facebook. Me dice que en Poza Rica, Veracruz, ya pasan de nuevo el programa en vivo, transmitiéndolo por el radio. ¡Qué bueno! Es una gran noticia. Doña Elvira Manrique, que nos escribe desde Tijuana, Baja California. Rafita Barrios, como siempre. Naturalmente, qué bueno que está al pendiente de nuestro querido amigo. Jesús Antonio Rodríguez, que me dice que también en Culiacán se está volviendo a oír el programa por radio. Qué bueno, estamos ganando la batalla, eso me da muchísimo gusto. Don Marcelo Cedillo Medina, que está pendiente como siempre el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Bueno, y en Culiacán y en Poza Rica hemos regresado. Eso me da un gusto enorme. Pero sigamos hablando de estos héroes de hace 200 años que por el paso del tiempo, por esta forma de estudiar historia de México, que los libros de texto cada vez son más delgados y cada vez parecen que les extraen y les exprimen los nombres para que no se hable de nadie. Pero el padre Hidalgo tuvo otros colaboradores más. Déjenme recordarles algunos que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado, porque en realidad se convirtieron en héroes locales, regionales de ciertas partes del país, pero son bien importantes porque gracias a ellos se extendió esta mecha de libertad que el padre Hidalgo había logrado comunicar a todos ellos, y él mismo les fue confiando diversas misiones. Miren, vamos a empezar con uno, el famosísimo José Antonio Torres, también llamado el Amo Torres. Era un ranchero sin mucha preparación, a quien Hidalgo tenía, déjenme hacer un paréntesis, Hidalgo tenía un ojo clínico maravilloso, una especie de capacidad para conocer las personas, para descubrir sus potencialidades, para saber qué clase de líderes podrían ser. Era un auténtico, hoy diríamos, headhunter, cazador de cabezas, un descubridor de grandes hombres. Y así como le atinó con Morelos, como todos sabemos, que ahorita platicaré el caso, también tuvo el mismo tino con José Antonio el Amo Torres. Le decían el Amo Torres porque era capataz de una hacienda, y pues, obviamente los peones le decían el amo, pero el tipo tenía una intuición natural para la milicia, sin haber sido militar jamás, y pronto armó un grupo de hombres. A él se le encomendó insurreccionar la Nueva Galicia, el actual estado de Jalisco, y en un lugar que se llama Zacualco, ya con sus primeras tropas, derrotó a los realistas y después capturó él solito la ciudad de Guadalajara.
El padre Hidalgo, por supuesto, lo va a premiar, a recompensar, lo va a tener a su lado en las siguientes campañas. Él va a estar también en la propia terrible y dramática batalla de Puente Calderón. Y después, una vez que el padre Hidalgo muera, él seguirá combatiendo en Jalisco hasta que lo capturen y lo fusilen. Un personaje importantísimo, repito, para la independencia en Jalisco, José Antonio El Amo Torres. Otro más, muy similar también, otro sacerdote que decidió lanzarse a la guerra y a quien el padre Hidalgo también seguramente vio algo en él que podría servir para la campaña militar, es José María Mercado. Un hombre al que le confió conquistar Tepic, pero además también llegar hasta el mar y capturar para la independencia en aquel momento importantísimo puerto de San Blas en Nayarit. Recuerden, amigos, que en aquellos años los puertos más importantes tanto para el comercio como para la cuestión naval eran únicamente dos en el Pacífico: Acapulco, que lo fue siempre, pero más al norte se encontraba el puerto de San Blas. Digo, todavía se encuentra, por supuesto, pero alcanzó pues un lugar muy muy importante en los días de la independencia, tanto que fue objeto del ataque y la captura que hizo de él el cura José María Mercado, que va a fallecer días después, en una terrible emboscada. Pero este es otro hombre al cual Hidalgo le echó el ojo y funcionó muy bien. Otro más, este es un personaje muy muy curioso porque es un hombre de Michoacán, José María González de Hermosillo, a quien el padre Hidalgo y su gente le encomiendan que realice la insurrección en los territorios de Sinaloa y Sonora. En aquel tiempo pues simplemente un gran espacio llamado Sonora, y hasta allá fue a proclamar la independencia. Va a tener que regresar después de que sea derrotado finalmente y va a ser fusilado más adelante, pero a él, José María González de Hermosillo, para honrarlo, los sonorenses desde 1824-25, cuando se establece el estado de Sonora, decidieron llamar a la ciudad capital de su estado Hermosillo, precisamente en honor de este insurgente que fue allá a anunciar la libertad, de nombre José María González de Hermosillo. Hubo otros muy curiosos, mire, un tal Rafael Iriarte, que pudo haber sido héroe, pero se convirtió en un villano. Era un hombre de Zacatecas, a quien el padre Hidalgo le encargó justamente insurreccionar Zacatecas. Después se va a unir al padre Hidalgo, y se supone que es el comandante de la escolta que acompaña a Allende, a Aldama, a Basolo, a Hidalgo en su camino hacia el norte cuando van ya huyendo, y que gracias a su descuido, o quizá a su miedo, o quizá a que estaba en complicidad con los realistas, Rafael Iriarte no hizo nada por impedir que aquel famoso traidor Elizondo capturara al padre Hidalgo y a sus amigos en la Catita de Baján. Cuando regresa el Iriarte diciendo, ay, pues no pude hacer nada, quien se quedó al mando de la insurgencia, Ignacio López Rayón, decidió fusilarlo en castigo. Aquí sí el padre Hidalgo se equivocó, este hombre sí le falló por completo. Otro más, una familia entera, los hermanos Villagrán, fueron encomendados también por el padre Hidalgo para hacer la revolución de independencia, para proclamar la libertad en lo que hoy sería el estado de Hidalgo, específicamente en los llanos de Apan y en la ciudad de Huichapan, que fue de alguna manera la base de las operaciones de esta familia Villagrán, del cual hay que señalar y destacar a uno de ellos, al hermano mayor, que era el más combativo, el más bravo, Julián Villagrán, que tiene una historia dramática y terrible porque en una ocasión su hijo mayor, que también andaba con él, fue capturado por los realistas y el virrey le mandó a decir a Julián Villagrán, que si se rendía y se indultaba, perdonaba la vida de su hijo. ¿Y saben qué hizo Villagrán? No aceptó el indulto, permitió, si esto se le quiere llamar así, que su hijo pagara con la vida el haber sido insurgente. El virrey fusiló al hijo de Villagrán, que se llamaba Francisco, y más años después Villagrán mismo sería capturado y fusilado. Pero fíjense este ejemplo tan terrible. En nuestra guerra de independencia se dieron un par de ejemplos así, en el que los virreyes toman preso a alguien y le exigen a la familia como chantaje que se indulten, a cambio de perdonar la vida del que tienen preso, y en las dos ocasiones, como esta que ya narré y una más que platicaré al rato, en ambos casos se negó. Han ustedes oído hablar seguramente de una escena que los españoles, bueno, cómo ponderan de su guerra civil que sucedió allá en Toledo,
en el Alcázar de Toledo, cuando un general, el almotinado, tenía a su hijo del otro lado, lo amenazaron con fusilar, y entonces el hijo le habló por teléfono, y papá, me van a fusilar, pues encomínate a Dios, hijo, y que te fusilen. Bueno, estas historias españolas de la guerra civil, que uy, bueno, cómo se ponderan, en México las tuvimos y de ida y vuelta. En este caso, Julián Villagrán recibió la oferta del virrey de perdonarlo si se indultaba, si se rendía, a cambio de salvar la vida de su hijo, y Villagrán se negó. Este es el tamaño de hombres que hicieron la independencia allá por el hoy estado de Hidalgo. Otro más, rápidamente. A los sacerdotes Juan Villerías y Julián Herrera, el padre Hidalgo les encomendó insurreccionar el estado, el hoy estado de San Luis Potosí. También fueron, pues, hombres que estuvieron a las órdenes directas del padre Hidalgo. Me brinco a otro mucho más rápido, a otro más, a Francisco Osorno, un guerrillero que él va a sobrevivir. Fíjense, tuvo la buena suerte de que va a sobrevivir toda la guerra. A él le va a encomendar el padre Hidalgo que insurreccione los alrededores de Puebla, y se va a establecer y va a capturar y va a estar posesionado de la ciudad de Zacatlán durante mucho tiempo. Finalmente, pues tendrá que salir de allí, pero seguirá combatiendo durante toda la guerra de independencia, y es de los poquitos que sobreviven a la guerra. Este hombre se llama Francisco Osorno, y sobrevivió, ¿eh? Otro más muy interesante, el caso de Bernardo Gutiérrez de Lara, un tamaulipeco que se encontró con el padre Hidalgo y con Allende ya en Saltillo, cuando iban ya de plena huida. Y de veras Hidalgo tenía una esperanza enorme en que todo saliera perfectamente bien, que la independencia cundiera por todas partes, y le encomendó a Bernardo Gutiérrez de Lara, junto con su hermano José Antonio, un sacerdote, que hicieran y proclamaran la independencia en Tamaulipas y en Texas. Recuerden, amigos, que Texas era en ese momento de la Nueva España. Y así lo hicieron, y en San Antonio de Texas, Bernardo Gutiérrez de Lara proclamó la independencia y dijo que Texas y México eran independientes de España, pero escuchen, amigos, pero también independientes de los Estados Unidos, porque ya estaban los agentes norteamericanos muy, pero muy interesados. Volvemos enseguida después de estos mensajes, amigos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, de vuelta para este tercer bloque del día de hoy, de la historia que quiero vivir. Gracias, muchas gracias por sus muchísimas comunicaciones que me están llegando. Doña Mari Covarrubias me saluda desde Durango, y me dice que si vi las fotografías que mandó de las fiestas patrias de su ciudad. Sí las vi, doña Mari, pero créame que a veces me es imposible por el estado de inmovilidad que tengo poder responder, pero le agradezco infinitamente. Sí las vi, muchas gracias. Don Jesús Flores también me ha enviado una fotografía de un soldado en cada hijo que te dio. Muchísimas gracias desde La Paz, se lo aprecio enormemente. Carlos Vadillo también me ha escrito hace un momento, se lo aprecio muchísimo. Que si voy a hablar de Juan Nepomuceno Rosáñez, no sé si me da tiempo hoy, pero lo haré con todo gusto. Él, anticipo, es uno de los subordinados de Morelos, un hombre muy extraño, muy turbio, porque Morelos confió muchísimo en él, pero al final se indultó y traicionó a Morelos. Pero bueno, eso espero que me dé tiempo de llegar ahí. A don Carlos Vadillo le agradezco muchísimo. También le aprecio a Baruch, que me ha escrito también. Muchísimas gracias. A doña Blanca Garduño, que me escribe desde Nevada, allá en los Estados Unidos, el estado de Nevada. Dice que un saludo a todos los que están manejando por las carreteras de los Estados Unidos de América. Ella y su esposo Blanca y Fernando. Muchas gracias, los aprecio enormemente. Francisco Rosales también me dice que me está escuchando desde la ciudad de París, allá en Francia. Así que pues le agradezco infinitamente que desde allá haga el esfuerzo. Ya es noche, ya es bastante nochecito ahorita, pero gracias por escucharme. También a doña Marilena Pérez, que me escribe desde Cancún, que donde se puede comprar mi libro. Bueno, se puede comprar vía internet. Si usted tiene algún dispositivo electrónico como iPad o iPhone, ahí lo puede comprar en la propia tienda que tiene el dispositivo. Muchas gracias, se los aprecio enormemente. Y bueno, estamos con estos héroes. Decía yo que Bernardo Gutiérrez de Lara va a proclamar en San Antonio de Béjar, en Texas todavía con J porque es de la Nueva España, la independencia de la Nueva España, de Texas misma, tanto de España como de los Estados Unidos. Bernardo Gutiérrez de Lara es un hombre que va a sobrevivir. Curiosamente, pues logró escapar de la furia realista y conservó la vida y murió ya después de la independencia. En una segunda etapa de la guerra, yo sé que hoy no voy a poder terminar con todos, pero también el programa siguiente lo voy a dedicar a hablar de estos hombres
no diría yo anónimos, pero sí ya muy olvidados, pero también de las mujeres, porque también hubo muchas mujeres, no solamente doña Josefa y no solamente Leona Vicario, hay muchas otras más que estuvieron no necesariamente en armas, pero sí colaborando de manera muy activa. Ya verán ustedes que hay vidas muy muy interesantes, aunque sea simplemente una barnizadita de ellas, como estamos haciendo con estas espadas de la insurgencia, como lo llamé al anunciar el programa. Cuando Hidalgo y Allende son capturados, habían delegado el mando del movimiento en un abogado, Ignacio López Rayón, aunque fíjense amigos, él cuando firmaba documentos únicamente decía llamarse Ignacio Rayón, así que vamos a respetar su forma, como él llamaba su nombre, como él llamaba a su propia persona. Ignacio Rayón era un abogado que se había unido a Hidalgo en su natal Tlalpujagua, Michoacán, y fue un hombre que se convirtió en pieza importantísima en el esquema de gobierno que Hidalgo había creado en la ciudad de Guadalajara. Lo nombró ministro de Estado y es un personaje intelectual de mucha y profunda seriedad, que no era militar. Sin embargo, en Saltillo, tanto Hidalgo como Allende le confían a él el mando del ejército. No era militar, ¿eh? Su primer acto, como ya lo platicé hace un momento, fue cuando se enteró de la captura en Acatite de Baján de los principales caudillos, fue fusilar a Rafael Iriarte, el tramposo este que no los había cuidado y del cual se suponía que estaba en comunicación con los realistas, lo cual al parecer sí podría ser, ¿eh? Hay varios indicios. Bueno, voy a tener un momento para platicarles cuáles eran. Cuando Rafael Iriarte era más joven, había sido cabo del ejército realista y había sido escribiente de Félix María Calleja. Fíjense nada más, o sea, lo conocía muy bien. En alguna oportunidad, cuando empezó la guerra de independencia, Rafael Iriarte, su primera acción de guerra fue contra una hacienda de Calleja y tomó presa a la esposa de Calleja, doña Francisca de la Gándara, y la respetó muy bien y se la entregó a Calleja después. Es decir, había una clara comunicación, o por lo menos un conocimiento o una confianza con Calleja, que hará que seguramente él haya descuidado a propósito su misión de proteger y escoltar a Hidalgo y a sus compañeros. Por eso lo fusiló Ignacio López Rayón sin ningún miramiento, pero Rayón se convirtió en general de pronto y decidió regresar, fíjense bien, desde Saltillo, por Zacatecas, Aguascalientes, al Bajío nuevamente para establecerse hasta, de nueva cuenta, a Zitácuaro, en Michoacán. Y bueno, y se convierte en general y tiene que ir combatiendo y sorprendentemente logra ganar en 3 o 4 batallas. Lo hace no porque sea un gran militar, sino porque tiene como aliados, como consejeros, a un par de jóvenes, en realidad tampoco militares, pero que de pronto también de esas gentes que descubren que tienen esta habilidad para conducir gente en el campo de batalla. Uno de ellos murió en la propia guerra de independencia y está sepultado en el Ángel, en la columna aquí en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, y es el famoso, bueno, ahora famoso, Víctor Rosales. Víctor Rosales, que es un hombre que cuando fue comandante general y teniente general al mando de Michoacán y del Bajío mexicano en 1816-17, era muy famoso, era muy temido por los realistas y se preocuparon por cazarlo, por derrotarlo y por matarlo. Lo mataron en combate, víctima de una celada que le pusieron, y eso que cuentan, que él se refugia en una casa y todavía ahí, como si fuese película norteamericana, él solito dio cuenta de 6 o 7 soldados realistas hasta que no pudo más, lo balacearon y lo balancearon y lo sepultaron, amigos. Fíjense, esto es muy importante, este detalle que les voy a contar. Lo sepultaron sin caja, sin ataúd, con una mortaja nada más de una sábana, en Santa Clara del Cobre, en Michoacán, este pueblo maravilloso en el cual se producen tantas artesanías tan bonitas que ustedes conocen seguramente, y allí, pues ahí permaneció hasta pasados unos años, y cuando lo exhuman para 1823 lo llevan a la catedral primero, y después lo pasan a la columna de la Independencia ya en 1925, pero se borró su nombre, nadie sabía quién era. Y ahí lo tuvimos hasta el año 2010, cuando los estudios que se realizan sobre los restos de los héroes da la connotación justamente fisonómica, taxonómica y por la coloración de los huesos, que se convirtieron en un verde, cobre, muy al contacto con la tierra de allí, de ese rumbo de Santa Clara del Cobre. Fue posible, con una serie de indicios y documentos, pues volver a demostrar que ese hombre era
Víctor Rosales, un héroe de la independencia que así había sido reconocido en el siglo XIX y que en el siglo XX se había borrado totalmente su memoria. Pues Víctor Rosales le ayudó muchísimo a Ignacio López Rayón, junto con otro joven, que este sí va a sobrevivir, Melchor Musquiz. Un personaje maravilloso, amigos, en el cual sí tengo que detenerme un minuto, porque es de estos hombres auténticamente olvidados, pero que son dignos mexicanos. Fíjense, era un joven nacido en Coahuila, en un lugar llamado Santa Rosa, hoy Musquiz, Coahuila, y que pronto se incorporó al movimiento de independencia en Zacatecas, primero a las órdenes de Rayón, después pasará a las órdenes de Morelos, y finalmente va a quedar a las órdenes de Guadalupe Victoria, y se va a volver famoso porque sin ninguna preparación técnica militar, él era simplemente un estudiante, pues fue ascendiendo de grado y llegó a ser comandante de una fortificación insurgente muy importante que se encontraba sobre el camino de Córdoba, Veracruz, hacia Jalapa, casi muy cerca de Córdoba, que se llamaba Monte Blanco. Ahí resistió por años el acecho realista el joven general Melchor Musquiz. Él va a sobrevivir a la guerra de independencia, inclusive va a figurar entre los que entran triunfalmente el día 27 de septiembre de 1821, el día de la consumación, junto con Agustín Iturbide, y después se va a convertir en general de división, y fíjense, amigos, va a llegar a ser presidente de la República por 3 meses, pero era un hombre que, independientemente de sus virtudes cívicas, tenía unas virtudes morales profundísimas. Su esposa era maestra, vivía de dar clases en lo que se llamaban entonces escuelas de amiga en su casa. Ahí se educó, por ejemplo, el niño Miguel Miramón con esa señora. Pero además era también él tan honesto, tan honrado, que jamás tomó un peso. Es más, ni siquiera tenía esas ganas y ese valor de reclamar sus sueldos. Le daba pena porque sabía que la hacienda pública era muy pobre. Era honradísimo. Un día se lo encontró en la calle Antonio López de Santana, que en ese momento era el presidente de la República, y lo conocía muy bien, sabía que Musquiz ya había sido presidente, y se lo encuentra con un uniforme totalmente raído, viejo, pues descarapelada, las charreteras, y le dice: oiga, don Melchor, ¿no le da vergüenza a usted, que fue presidente de la República, andar con esos harapos? Y él le dijo: no me da vergüenza, señor presidente, ser honrado. Estos son hombres, ¿eh? Melchor Musquiz, otro héroe de la independencia. Pero vamos a la parte interesante, que es quizás la mejor generación de los héroes. Fíjense que, primero, José María Morelos y Pavón, que es el gran militar de la independencia, además de estadista, pero hoy estamos en una parte exclusivamente bélica. José María Morelos y Pavón fue descubierto por el padre Hidalgo, con esa intuición natural que tenía el propio cura de Dolores, en el que dicen, fíjense bien, cuentan que cuando Morelos se entrevista con él allá en el camino de Charo e Indaparapeo, cuando había salido ya Hidalgo de Valladolid, le dice que quiere ser capellán del ejército, pero Hidalgo, que lo ve, que lo mira, que lo conocía desde chico, dijo: no, José María, tú vas a ser mi lugarteniente, vas a insurreccionar el sur, a tomar el castillo de Acapulco y a convocar un congreso. Padre, pero yo no sé nada de eso. José María, tú vas a hacer todo esto que te estoy diciendo, vete en paz. Le dio la bendición, lo despachó y se fue Morelos, seguramente azorado con esta comisión que sobrepasaba todo lo que él hubiese imaginado, que sobrepasaba todo lo que él pensaba de sí mismo, dispuesto a cumplir el deber de ser él el lugarteniente quien insurreccionara el sur, y así lo hizo, y así le fue bien, porque de inmediato descubrió que tenía dotes militares. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, para este último bloque del día de hoy. Qué rápido se va el tiempo, pero qué gusto también estar con ustedes. Le agradezco infinitamente a don José María Velarde, José M. Velarde, no sé qué será la M, José M. Velarde, dice que es un buen programa. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Pues sí, exactamente el lugar que tiene hoy el nombre de aquel prócer, José María González de Hermosillo. Gracias a don José M. Velarde. También le aprecio muchísimo. Francisco Rosales ya volvió a escribir desde París. Dice que sí, que allá son las 11:42 de la noche, pero que vale la pena escuchar hasta allá las clases de Historia Nacional. Gracias, don Francisco. Don Cornelio Aguirre, que me está saludando desde Cozumel, muchas gracias, lo agradezco infinitamente. Don Miguel Vives, que me da una idea muy buena. Me dice que debería ser yo un programa, bueno, no debería, me sugiere hacer un programa sobre el Servicio Sismológico Nacional. Y escuchen lo que me dice
don Miguel, que creo que es la noticia importante. Dice que es muy, muy antiguo, más que el de los Estados Unidos, pero más efectivo. Me cuenta don Miguel Vives que el Servicio Sismológico Nacional fue inaugurado por el general Porfirio Díaz, lo que contribuye más aún a su aura de hombre visionario y emprendedor, así como su obsesión por la excelencia y buena calidad, tanto en equipo humano como técnico, porque el Servicio Sismológico Natural tenía en su origen aparatos originales, muchos de ellos origen alemán, también había otras nacionalidades, y que todavía funcionan esos mismos aparatos que compró don Porfirio, porque nuestros técnicos, también expertos todos ellos, los han sabido cuidar y conservar y por supuesto interpretar como se debe. Gracias a Miguel Babies, le agradezco mucho estas noticias. Voy a tratar de investigar, don Miguel, no le prometo que sea pronto porque pues necesito movilidad para poder ir a buscar y platicar con ellos, pero lo que usted me dice se me hace bien, bien interesante, se lo aprecio enormemente. Bueno, decía yo, Morelos, de pronto, bueno, se ve investido del mando por el padre Hidalgo y pues yo creo que su propio talento, su intuición natural, su propia inteligencia privilegiada, le dio inmediatamente una primera solución. Cuando estuvo en Charo e Indaparapeo, pudo observar la gigantesca hueste que seguía al padre Hidalgo. Para ese momento eran más de 50-60 mil hombres los que acompañaban la marcha, que se irá engrosando cada vez más hasta que lleguen al Monte de las Cruces, en donde, como todos sabemos, Hidalgo va a estar al frente de 80.000 soldados. Bueno, no los llamaría soldados, de 80.000 hombres, con más buena fe que conocimientos técnicos y militares. Morelos observó esto, y seguramente su mente privilegiada de inmediato, sin haber jamás leído un manual de táctica militar ni de orgánica militar, decidió que su ejército no podía ser así. Cuando Hidalgo dio el grito en Dolores, recuerdan que lo platicamos hace unos días, salió de allí con 600 acompañantes. Cuando Morelos decidió lanzarse a la guerra allá en Nocupétaro, no dio grito alguno y solamente salió de allí con 10 acompañantes. Es decir, desde el primer momento, y como lo diría después, Morelos prefirió un ejército pequeño en número pero competente, disciplinado y eficaz a las grandes muchedumbres que fueron, después se comprobó, fácilmente derrotadas en los campos de batalla de Aculco y de Puente Calderón. Así que Morelos decidió crear un ejército que nunca, fíjense amigos, nunca sobrepasó los 6.000 hombres. Él escribió una carta diciendo claramente que solamente recibiría como soldados a aquellos jóvenes mocetones, decía él, que estuviesen solteros y que fuesen diestros en el manejo de las armas. Exclusivamente, fíjense, reclutar un ejército nada más breve, pero eficaz. Esta es una primera lección que no leyó en ninguna parte, porque no tenía ningún manual militar a la mano, por supuesto, pero que además va poco a poco a concebir la idea de una guerra muy distinta a la del padre Hidalgo. El padre Hidalgo llevaba a sus huestes que lo asolaban y saqueaban todo, y Morelos prohibió los saqueos y al contrario ordenó una especie de economía de guerra en la cual pedía que cada pueblo cooperara con algún tipo de producto, el que producía en cada lugar, otros con dinero. Pidió que los hombres mayores, las mujeres se quedaran en sus casas, en sus trabajos, para proveer de alimentos y de armas a los demás, y logró hacer pues un ejército muy, pero muy eficaz. Tuvo otra virtud natural que él sin saberla la tenía, pero la había vivido y experimentado por muchos años, porque ustedes recuerdan que fue arriero. Y los arrieros conocen los caminos, las veredas, los atajos, conocen la geografía, la orografía, la hidrografía, saben dónde se puede vadear un río, saben cómo es posible encontrar el mejor caminito para dar la vuelta a una montaña, sabía pues dónde se puede acampar, dónde había agua para beber, dónde era posible pues esconderse, dónde había que correr porque era llano abierto, es decir, conocía toda la zona de lo que hoy llamaríamos los estados de Michoacán, de estados de Guerrero, de Morelos, parte de Puebla, parte de Veracruz, los caminos que había recorrido por años y años como arriero le iban a permitir ahora, por supuesto, emplearlos en su movimiento estratégico militar, sin haber leído nunca jamás un libro, repito, de tácticas militares. De esta manera, cuando los realistas salgan a perseguirlo,
evidentemente están menos preparados y no conocen los terrenos, por lo cual Morelos se puede dar el lujo de esquivarlos, de golpearlos por la retaguardia, de aparecer por otro lado y sembrar el pánico entre las filas realistas. Esta es una virtud innata de él, pero hay otra más que tenía. La confesó y la reconoció en su propio proceso militar, cuando le preguntaron sus jueces, oiga, bueno, y aparte de todo esto, ¿cómo le hacía para planear sus campañas? Y dijo, no, pues yo solito, pero con la ayuda de mis subordinados. Porque eso sí, al igual que Hidalgo, Morelos tuvo un tino absoluto para elegir a sus subordinados, elegir a sus subalternos. Este es un auténtico líder que además de tener conocimientos propios, perdón, que además de tener y contar con esta concepción de la tierra, de la geografía, con esta idea de cómo manejar un ejército, con el valor necesario, también sabía elegir quiénes lo iban a acompañar, en quiénes podía delegar el mando. Miren, los primeros, como todos sabemos, pero vale la pena repetirlos, es la familia Bravo de Chichihualco, allá en Guerrero, encabezados por el patriarca de ellos, don Leonardo Bravo, que de inmediato se va a convertir en una especie de segundo al mando del propio padre Morelos por su valentía, por su capacidad. Los Bravo eran criollos, ¿eh? El papá de don Leonardo, abuelo de don Nicolás, era español. Y bueno, don Leonardo se va a unir a Morelos con su hermano don Miguel, con su hermano don Máximo y con el hijo de don Leonardo, el jovencito de 22 años de edad, Nicolás, que es todo un personaje. Sabemos, por ejemplo, que Leonardo Bravo va a ser el segundo al mando en el sitio de Cuautla, ahí se va a cubrir de gloria, pero que al salir de allí, cuando van escapando, el que le correspondía cubrir la retaguardia, fue capturado y fue enviado preso a México. El joven Nicolás, mientras tanto, ya había destacado porque al salir de Cuautla, Morelos lo envió con una división de pocos 500, 600 soldados a un lugar en Puebla, hoy una zona huachicolera, en San Agustín del Palmar. Y ahí el joven Nicolás derrotó a un regimiento realista. Y el chamaco tiene 22, 23 años, ¿eh? Bueno, el virrey se da cuenta que Nicolás es un auténtico portento, que es un hombre con una potencia enorme, y se da cuenta que el verdadero peligro de la familia Bravo no es don Leonardo, que ya está grande, sino es el joven Nicolás. Y le escribe el virrey Venegas a Nicolás Bravo, ofreciéndole el indulto y a cambio que se rinda para salvar la vida de su padre. Y nuevamente el ejemplo que vimos en el primer segmento, ¿se acuerdan, amigos? Con Julián Villagrán, a quien le ofrecen indultarse para salvar a su hijo. Aquí a don Nicolás Bravo le ofrecen el indulto para salvar a su padre. Y no lo acepta, ¿eh? Esta historia todos la conocemos. Va a ser finalmente la enorme y grandiosa conducta moral de Bravo, porque una vez que don Leonardo fue ejecutado con ese procedimiento que se conocía como el garrote vil, que no es un garrotazo, es un aro, un collarín que se pone en el cuello atado a una trave, al cual le dan vueltas con un tornillo por detrás hasta que revientan las vértebras cervicales y se ahoga el sujeto. Cuando esto sucede, José María Morelos, que estaba muy indignado y muy dolido porque se había muerto su segundo al mando, lo habían matado los realistas, le ordena al joven Nicolás que en venganza ejecute a los 200 prisioneros realistas que tiene en su poder. Y el propio Nicolás Bravo platicó en sus cartas que cuando recibió esa orden atroz, primero estuvo dispuesto, sí, por supuesto, por el coraje que tenía porque había matado a su papá, pero que lo estuvo pensando y poco a poco en el calor de los pensamientos y al transcurso de la noche fue llegando a la conclusión de que no podía hacer eso. Y como ustedes recuerdan, allá en Medellín, en Veracruz, al día siguiente reunió a todos los prisioneros que tenía y les dio la libertad. Un hombre magnánimo y generoso que después se va a vestir de gloria todavía cuando es sitiado en Coscomatepec, también en Veracruz, cuando va a vencer a los realistas, cuando se va a convertir de una manera en el favorito de Morelos, que le encomienda a él, cuando están capturando a Morelos, que salve al Congreso. Y es un hombre que, como todos sabemos, andando el tiempo, llegará a ser presidente de la República 3 ocasiones y, ya en su edad avanzada, va a ser el comandante del castillo de Chapultepec el día 13 de septiembre de 1847, cuando la invasión norteamericana y la muerte de los llamados niños héroes. Un personaje, pues, de primera, Nicolás Bravo, y que lamentablemente lo tenemos en ese renglón que la gente llama los de segundo orden, los de segunda importancia. Pues no, estos hombres de segunda importancia son los que son
los que son capaces de hacer que los sueños de Hidalgo y de Morelos se conviertan en realidades. Son los que pelean, los que combaten, los que llevan el peso de la independencia, porque son sus verdaderos héroes, así como los héroes del día de hoy, los que tenemos por miles aquí en este país, en la Ciudad de México, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en todos los lugares que han sido víctimas de todo esto. Hasta pronto, amigos, nos escuchamos la semana que entra.